Arratsaldeon guztioi eta mila esker bai inguru honetara hurbildu izanagatik. La razón principal que ha motivado a Alternativa a organizar esta charla, que hemos decidido titular El trabajo invisible en lucha, es contribuir a la visibilización del trabajo de los cuidados. Un trabajo que, a pesar de su enorme importancia para mantener y sostener nuestras vidas, sigue siendo menospreciado e invisibilizado en nuestra sociedad. El trabajo de cuidar la vida es invisible porque a veces, demasiadas veces, no genera prestaciones sociales. Tan invisible que siempre está penalizado en términos de condiciones salariales y laborales. Invisible porque está oculto dentro de los hogares. Invisible porque ni siquiera merece el nombre de trabajo. Invisible por el nulo reconocimiento otorgado como una tarea esencial para sostener la vida. Invisible porque lo realizan las mujeres. Así se da por hecho que nadie debe protegerlos, financiarlos o reivindicarlos, porque el cuidado de las personas en nuestra sociedad a día de hoy no es un derecho, no es una responsabilidad colectiva y porque de todas formas y gracias a las mujeres siempre van a estar ahí, infinitamente inflexibles, sumamente precarios, pero en una cantidad suficiente para que nuestras vidas continúen. La injusta organización social de los cuidados, privatizada en los hogares, en manos del trabajo precario y no remunerado de las mujeres y con una protección muy limitada de la administración pública, casi nunca salta al terreno del debate público. Y cuando lo hace es porque los cuidados faltan o porque las mujeres no hacen todo lo que se espera de ellas. La discusión, en definitiva, se realiza en términos de culpabilización de las mujeres y nunca desde una óptica de derechos. ¿Son los cuidados recibidos suficientes en cantidad y calidad para todas las personas o solo para unas pocas personas, las que puedan pagarlos y a costa de la precariedad de una mayoría de mujeres? Estas preguntas no ocupan la agenda ni la preocupación de la mayoría de los partidos políticos, valedores de un modelo que hace aguas y que requiere de la subordinación y explotación de las mujeres para subsistir. Estos últimos meses, sin embargo, el debate sobre los cuidados, casi siempre marginado y fuera de las prioridades de los medios y el poder político, ha salido a la luz, gracias a la lucha impulsada por las trabajadoras de las residencias de Guipúzcoa, que han decidido plantar cara a la patronal y luchar colectivamente por la defensa de sus derechos en un momento incierto, en el que al calor de la última reforma laboral existe el riesgo de perder las mejoras conseguidas en los últimos 10 años en un sector que, no podemos olvidar, siempre ha tenido unas tasas de precariedad superiores al resto. Gracias a esta lucha, el trabajo casi siempre oculto de cuidar la vida ha pasado a ocupar las páginas de los periódicos. Hoy nos gustaría mostrar y explicar esta lucha a través de la voz de dos personas que están participando activamente en las huelgas. Me gustaría presentaros a Conchi Pereira y Elena Arbina. Conchi Pereira es trabajadora en la residencia de San Marcos N, que está en Rentería. Ahora mismo las trabajadoras de esta residencia están en huelga indefinida. Pertenece a Gurea, que es una entidad del tercer sector, y en esa residencia hay ahora mismo cerca de 120 residentes. Elena Arbina trabaja en Aldaconea. Es una residencia, en esta residencia sí se ha llegado a un acuerdo y se ha aceptado la propuesta de la Diputación de Guipúzcoa. Es la primera residencia que está gestionada por la empresa Biarco que firmó el acuerdo. Pertenece a la patronal Adegi. Antes de darles la palabra a ellas y conversar con ellas a través de un diálogo y unas preguntas y luego abrir, por supuesto, el debate para que todas podamos hablar y compartir y aportar más información, me gustaría resaltar 4 ideas que creo que nos pueden ayudar a comprender el telón de fondo donde se enmarca el actual conflicto de residencias de Guipúzcoa. Y espero que también nos puedan ayudar o ayuden a alimentar el debate posterior. Por supuesto, estas ideas también pueden someterse a debate, ¿no? Una de las primeras ideas que quería compartir, que me gustaría decir, es que pues actualmente nos enfrentamos a una crisis de la que no se habla tanto, que es una crisis de los cuidados, ¿no?
Y cuando hablo de crisis de los cuidados me refiero a un sistema, el que conocemos y el que vivimos o sufrimos, en el que los cuidados para muchas personas, para la gran mayoría, son insatisfactorios, insuficientes, precarios y no libremente elegidos por quienes lo siguen asumiendo, es decir, las mujeres. La crisis de los cuidados, además, no es nueva, sino que existía hace tiempo. Existía antes de la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, existía antes del estallido financiero y existía antes de las últimas medidas de Rajoy. En este sentido, podríamos decir que el sistema, incluyendo la época de la vanagloriada sociedad del bienestar, siempre se ha sostenido sobre un injusto reparto del trabajo de cuidados, basado en ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos. En otras palabras, hemos asistido a una transición de modelos o de reorganización del trabajo de cuidados, del modelo jefe, hombre de familia, mujer ama de casa, que todavía existe pero en minoría, a un nuevo modelo, pero que sigue siendo precarizador y desigual, donde ha irrumpido con toda su fuerza, y este sería el nuevo elemento, un nuevo protagonista en la provisión de cuidados, que es el mercado. Y de aquí surge la segunda idea que caracteriza el actual modelo de cuidados, la transferencia de los cuidados al mercado, o podríamos hablar del cuidado de la vida como nueva área de obtención de beneficios económicos, o de un modo más duro, podríamos hablar de la vida como negocio. Este proceso de mercantilización de los cuidados está vinculado con la imperante necesidad del capital de buscar nuevos mercados de expansión, de incorporar nuevos sectores a la lógica del capital. Agotadas la posibilidad de exprimir otros sectores de producción y con menos espacios para la inversión, el capital se está expandiendo también a la educación, la salud, los servicios sociales y, por supuesto, el negocio de los cuidados. De modo paralelo, y para facilitar los deseos del capital, los gobiernos y las instituciones públicas, la gran mayoría, ponen coto a todas aquellas lógicas que pudieran detener la privatización de estos servicios, como serían un fuerte sistema de pensiones público, una política fiscal progresiva y, por qué no, la puesta en marcha de un sistema público de cuidados. En conclusión, la crisis de cuidados más aguda a día de hoy, tras la respuesta neoliberal al estallido financiero, está estrechamente vinculada con el funcionamiento del capitalismo, sus diferentes mutaciones o caras y la crisis de la democracia. En todo caso, y esta es la tercera idea que me gustaría subrayar, la privatización de los cuidados no se puede identificar como un proceso de corresponsabilidad, de corresponsabilización de los mercados en las necesidades de cuidados de la población. No hay un incremento en la responsabilidad social de los mercados porque los mercados no seguían por una lógica de la vida, sino que seguían por una lógica de acumular más beneficios. Así, el mercado cubre solamente las necesidades de las personas con capacidad de compra y el resto, las personas insolventes, que se las apañen. Y aquí, cuando hablamos del resto, hablamos de mujeres, otra vez, y de muchas mujeres. El 88% del cuidado necesario se realiza a través del trabajo no remunerado. En conclusión, podríamos decir que los mercados, las empresas, no asumen ninguna responsabilidad en la sostenibilidad de la vida, porque satisfacer las necesidades no es su motor de actuación. Así, si el mercado no garantiza la vida, es en el trabajo familiar doméstico donde recae y en las administraciones, en las instituciones públicas, con un papel más o menos preponderante, dependiendo del nivel de desarrollo del estado de bienestar, donde recae el cuidado o el bienestar de la mayoría de las personas. Y, por último, lanzo la pregunta: ¿y cómo asumen las instituciones públicas la responsabilidad de cuidar la vida, concretamente en Guipúzcoa? En principio, y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Servicios Sociales, la Diputación de Guipúzcoa es responsable de la provisión de servicios, su reglamentación, su planificación, financiación, valoración, inspección y control. La prestación, sin embargo, descansa sobre entidades privadas. Podemos hablar, por lo tanto, de un modelo donde la prestación de los servicios se reparte entre las empresas y entidades del tercer sector, mientras las instituciones públicas las financian. Los riesgos de este modelo, donde las entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, hasta ahora han gozado de una relación de amiguismo con las instituciones públicas, han salido a la luz con el actual conflicto de residencias de Guipúzcoa.
¿Pueden las instituciones garantizar las condiciones laborales de residencias de las trabajadoras bajo el actual modelo de gestión? En nuestra opinión, el actual conflicto de residencias ha sacado a la luz las limitaciones del actual modelo y la necesidad de reabrir debates urgentes sobre cómo y de qué manera asumen las instituciones públicas la responsabilidad de cuidar. Las acusaciones de Adegi al Departamento de Política Social de injerencia al defender una propuesta de mejora de las condiciones laborales, partiendo de que la responsabilidad de cuidar la vida es una responsabilidad colectiva y no solo un nuevo nicho de negocio para las empresas privadas, ha pillado en fuera de juego a una patronal que hasta ahora pactaba las tarifas y los salarios por la puerta de atrás y que estaba acostumbrada a tener sentada a su lado de la mesa a la Administración pública. El papel de la Diputación y la beligerante respuesta de Adegi pueden ayudarnos a sacar dos conclusiones. Hasta ahora, las instituciones públicas habían priorizado los intereses de las empresas y entidades por encima de las condiciones laborales de las trabajadoras. Y, por otro lado, y este es un debate que no vamos a poder abordar hoy, pero que creo que merece unas cuantas charlas, el actual modelo de gestión es muy limitado, en la medida en que permite que las instituciones eludan la responsabilidad de garantizar las condiciones laborales de las trabajadoras de los servicios de los que, en última instancia, es titular. La situación de bloqueo de las negociaciones de Vizcaya y el papel irresponsable de la Diputación de Vizcaya son muy ilustrativos en este sentido. Aquí voy a terminar. En definitiva, en el trasfondo de este conflicto, en opinión de Alternativa, está la tensión sobre quién y cómo asume la responsabilidad de cuidar y cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la superación de un modelo marcado por la creciente privatización de los servicios y que en ningún caso garantiza el derecho al cuidado de todos y todas ni unas condiciones laborales dignas para el sector. La lucha de las trabajadoras es una lucha por los derechos de todas las personas y supone también el cuestionamiento de un modelo injusto y excluyente, donde las empresas hasta ahora han hecho y deshecho con la plácida connivencia de la Administración pública. Bueno, pues después de lanzar así algunas ideas que yo espero que nos sirvan igual para poner más en contexto lo que ahora vamos a escuchar y que yo espero que también pueda servir un poco para alimentar el debate. Y bueno, pues vamos a dialogar, o sea, la idea es conversar aquí en este espacio y yo voy a lanzar una serie de preguntas a Conchi y a Elena y ellas pues nos van a contar un poco cuál es su experiencia y cómo están viviendo el conflicto y bueno, vamos a ver cómo desentrañamos todo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues las primeras preguntas que voy a hacer, he hablado en la introducción de que el trabajo de cuidar es un trabajo invisible, que no conocemos, que está ahí, que incluso a veces ocurre delante de nuestros ojos, pero ni siquiera lo vemos o lo reconocemos como un trabajo. A veces esto ocurre en las residencias, pero también siempre ha estado de alguna forma escondido, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que nos expliquen en qué consiste el trabajo que realizan las trabajadoras en las residencias y qué supone su trabajo también para las personas usuarias. Bueno, pues a ver, nosotras en las residencias, pues digamos que somos todo para el anciano. Nosotras nos ocupamos de sus aseos, nos ocupamos de sus desayunos, nos ocupamos de hacerles las camas, de prepararles la ropa. Nos preocupamos de administrarles la medicación, nos preocupamos de darles de comer. Luego diferentes actividades también se realizan durante el día. Luego les acostamos en la siesta y luego a la tarde pues, se les levanta de la siesta, se les da la merienda, se vuelven a hacer actividades y después pues, ya empezamos con lo que es el turno de las cenas, que pues eso, les damos de cenar, se les administra la medicación y luego acostamos a la gente. Y luego, bueno, en los siguientes turnos de noche, pues también pues dan recenas a los residentes, administran medicación, se les hacen cambios posturales, cambios de pañales y, bueno, y las necesidades que vayan surgiendo, vamos, en cada turno.
Y lo más importante, yo creo que es lo que les damos a los usuarios. En realidad, nuestro trabajo es una atención directa hacia ellos, que ellos lo que quieren es tener mejor calidad de vida, quieren que les demostremos cariño y al final del día se sienten como muy arropados entre nosotros. Que no el haber estado solos en casa o estar dependiendo de hijos o de familias que al final les ponen como malas caras y demás. Creo que es una labor bastante bonita la que hacemos, pero que no se nos aprecia, no se ve, creo yo. ¿Y cuál es la parte más dura y más satisfactoria del trabajo? Yo pienso, por mi experiencia, de trabajar de turnos, porque esa es otra, trabajamos de turnos de mañanas, tardes y noches y es duro. Yo pienso que el trabajo a la mañana no se valora tanto de cara al abuelo porque estás, que si duchas, que si levantas, que si aseos, que si esto, que si lo otro, actividades hacen contigo, pueden hacer con otras personas, pero sí que a la tarde sí que tienes más tiempo para estar con ellos, hablar con ellos, que ellos también necesitan hablar contigo. O sea, que estamos trabajando con personas, que no es una persona que esté ahí que sea un mueble, sino que te tienes que acercar. Y eso, al final, ellos lo aprecian, lo notan. Lo notan que de alguna manera les estamos transmitiendo cariño. Que no se sientan solos cuando se van a una residencia. Para nosotros, yo creo que aparte del trabajo de lavarles y todo esto, para mí creo que eso es muy importante. La compañía. Muy bien. Pues las siguientes preguntas están dirigidas sobre todo a conocer las condiciones laborales en las que realizáis vuestro trabajo. En el año 2005 se firmó un convenio que supuso un avance en el reconocimiento del trabajo, en las residencias. Pero bueno, también es cierto que a pesar del convenio seguimos encontrándonos ante un sector muy precarizado, ¿no? Me gustaría preguntaros qué supuso ese convenio, cuáles son las condiciones laborales antes y después, por qué o cuáles creéis que son los elementos más importantes que explican la precariedad laboral de este sector y también por qué, cómo explicáis también las mejoras que ha habido, a qué se han debido. A ver, aquí voy a contestar yo, porque yo estuve en la mesa de negociación del convenio de 2005 y sí que era cierto que antes de que existiese un convenio provincial en Guipúzcoa había pactos de empresa. Cada empresa tenía sus mejoras, sus condiciones de trabajo, sus condiciones laborables, sus salarios, su jornada, etcétera, etcétera. Entonces, había que unificar de alguna manera que todas las residencias estuviesen iguales, ¿no? Entonces, se hizo un convenio. Firmaron un convenio, unos cuantos sindicatos, no todos, pero este convenio supuso, por un lado, estuvo bien, vino muy bien para toda la gente nueva que empezó a trabajar, para que todos nos unificáramos en horarios, en horas, en jornada laboral y también en salarios. Pero claro, esto también perjudicó a todas aquellas residencias en las cuales tenían, estaban muy por encima del salario que se aprobó en aquel convenio y también en las horas, en los descansos, en todo. Entonces, aunque sí que pudo beneficiar porque al final había un convenio provincial que era siempre mucho mejor que el convenio estatal, pero salió mucha gente también perjudicada. Y sobre todo las residencias estas municipales que siempre tienen la gente, las trabajadoras que pertenecen al sector municipal, que pertenecen al ayuntamiento y tienen contrato con el ayuntamiento y los salarios y todo son mucho mejores que a las que pertenecemos o trabajamos para empresas. Y yo creo que no mejoró mucho. Para mí no. Se perdieron cosas con el convenio de los pactos de empresa que teníamos hechos en cada residencia. Pero bueno. Y más allá del convenio, ¿por qué cuando decimos que es un sector precario, a qué se debe? ¿En qué se traduce? En salarios, en calendarios, jornadas partidas. Y las parciales. Eso es, jornadas parciales. Que al final, pues para conciliar el trabajo y la vida familiar, pues no te da muchas opciones. ¿Y con el calendario tampoco? Porque yo siempre repito y digo lo mismo. Yo trabajo del 1 de enero al 31 de diciembre. Y yo el día de Navidad tengo que dejar a mis hijos. Ahora, bueno, yo no. Pero cuando he tenido pequeños he tenido que dejar el día de Reyes, el día de Navidad, todos los días. Nosotros no teníamos ningún día para tener una comida tranquilamente con tu familia en los días importantes. O sea, la conciliación familiar en nuestro trabajo no existe.
pienso. No os he preguntado, y creo que igual lo podía haber dicho en la introducción, ¿cuántos años lleváis trabajando en las residencias? Yo, en la residencia. Yo desde el 95, 18. Yo en el 95 también empecé. Y supongo que este conflicto no habrá sido el primero. ¿Podéis contarnos igual algunas otras Bueno, yo en mi peleas que hayáis residencia, tenido? eso es, en mi residencia hemos hecho 3 huelgas. Una la hicimos en el 2007, más o menos, sí, 2007, de la cual sacamos un pacto de empresa que, bueno, que nos colocaba un poco mejor. Y luego la siguiente huelga, esa huelga duró 5 meses y medio así. Y luego la siguiente huelga fue con el anterior convenio, el del que se hizo en el 2008. Ahí estuvimos 19 meses de huelga y, bueno, y ahí estuvimos, esa es la palabra, ahí estuvimos. Nosotras no. Nosotras solamente hicimos unos días de huelga cuando el anterior convenio, en el 2009. Pero pelear como estas para conseguir algo, no. Nosotros no nos peleamos, no nos uníamos para pelearnos. Tenemos también otra diferencia. Yo trabajo para una residencia privada, entonces en las privadas no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Es mucho más difícil. No tienes ayuda ni del ayuntamiento, ni de la Diputación, ni de nadie. No sé, es muy diferente, es muy diferente. No nos apoya nadie. Nos apoya, fíjate quién, ADI, la patronal. Esos son los que nos apoyan en las residencias privadas. O sea, muy difícil conseguir nada. Bueno, pues nada, también ahora os quería preguntar sobre el actual conflicto de residencias y bueno, pues lo primero que quería preguntaros es ¿qué está en juego en este conflicto? Hombre, pues la aplicación sobre todo de la reforma laboral. La no aplicación, vamos, eso es lo que queremos. Nos echa para atrás pues muchas cosas que se han estado luchando durante años. Claro. Sí, es lo mismo, porque es que a partir del 7 de julio se nos vence el convenio, nos quedamos sin ningún convenio, entonces, sí, bueno, a primeros de octubre, cuando se abrió la mesa, estábamos todas convencidas que al terminarse el convenio por las leyes de Rajoy contra la reforma, pues nos quedábamos sin convenio y pasábamos al estatal. Entonces, claro, todo el mundo decía, al estatal no podemos bajar, porque en realidad bajar al estatal suponía 400 euros menos al mes, las auxiliares. Hablamos desde el punto que somos auxiliares. Y nos metían 200 horas más al año. Y dijimos que eso no podía ser, que era imposible, y desde ahí empezamos la pelea. Y en la mesa no hubo ninguna oportunidad de hablar, ni de sentarnos, ni de negociar, ni de nada. Y ya está. ¿Y qué fases ha tenido el conflicto? Bueno, o sea, los que hemos seguido un poquito sabemos que está ahí implicados diferentes. Sí. Está DEGI por un lado, la patronal, está Lares también. Un poco cuáles son los actores principales que participan en este conflicto y qué fases ha habido, cómo las habéis visto. A ver, pues los actores. Pues por una parte tenemos a la patronal, que es ADEGI y Lares, que son los que bloquean la negociación. Por otra parte tenemos a la Diputación, que en estos momentos está haciendo de mediadora en este conflicto, lo cual nos está ayudando bastante. Y luego, por otra parte, estamos los trabajadores con los sindicatos, que son los que estamos peleando para que no vayamos al convenio estatal, para conseguir un convenio de empresa. Bueno, un convenio provincial en principio. Es lo que intentamos buscar, que tener un convenio provincial. Pero bueno, visto que parece ser que no quieren, pues entonces tendremos que intentarlo empresa por empresa. Yo creo que además es que no creo que ha habido ni negociación, porque aquí se habla de que estamos desde octubre negociando el convenio, pero yo pienso, y tú, Elena, creo que igual, más o menos, porque hemos estado en la mesa, que desde el primer momento se nos dijo, hay esto lo que hay, salario base cero, subida salarial cero, y partimos de 38 horas más, porque habían perdido un 0,7 del año anterior, o partíamos de salario base, o sea, subida salario salarial cero, y 38 horas más al año, y ya está. Y como no estábamos de acuerdo en eso, ahí se congeló y se paró todo tipo de negociación. Todo tipo de negociación. No ha habido mucha opción a la negociación, la verdad. Hasta que en febrero, no sé si el día 8 o 9 o por ahí, hacia el día 6, hacia el 6 de febrero, Diputación puso una propuesta encima de la mesa y fue el que nos salvó. Porque ADEGI, por su parte, por supuesto que no. O sea, no.
Y eso no ha sido negociación. Se cerraron en banda desde un principio en que no nos daban y se acabó. Era muy jugoso lo que tenían ellos, el poder bajar al estatal, aplicarnos la reforma y no han dado ni un movimiento por su parte. Es más, los sindicatos, de 4 sindicatos que somos, hace poco que se hizo un intento de mediar, a ver si se podía empezar a hacer algo, abrir la mesa, empezar otra vez, y de 3 sindicatos se pidió que los convenios estos de empresa que se están firmando se convirtiesen en un convenio provincial y claramente Adegi dijo que no, es que no le interesa, a la patronal no le interesa lo que se está firmando. Es ir contra sus propios beneficios, contra su bolsillo. En el caso de tu residencia, es una entidad del tercer sector la que gestiona la residencia y en el caso de Elena… Sí, según dicen, no pertenecen a Adegi, tampoco a Lares, pero están más al lado de Lares porque son sin ánimo de lucro. Yo no les entiendo. Pero ahí están que no firman, ¿eh? O sea, no pertenecen ni a Adegi ni a Lares, pero no firman. ¿Y hay diferencias a la hora de abordar la negociación en el tercer sector y las empresas privadas, entre Adegi y la patronal? No, yo diría que no. Sin matices. No, está clarísimo. No. Sí, es claro. Lo tengo clarísimo, ¿no? No, porque si no, no estaríamos aquí de huelga indefinida. Digo yo. O es que ahora cuando ven que estamos de huelga indefinida y ven que se está haciendo daño porque quieras que no… yo hablo por la mía, pero yo creo que en todas se tiene que estar notando. Se está haciendo daño a los usuarios, a mí me dan pena, pero a los abuelos se les está haciendo daño. A nosotros mucho más, pero a ellos también. Y no están por la labor de hacer ninguna negociación, ni hablar con nosotros, ni prometernos, ni querer firmar el convenio de empresa, como han firmado los demás, pues chica, yo te diría que no, rotundo que no. No sé. Y el conflicto ya han pasado ya bastantes meses, está siendo bastante largo. ¿Y cómo lo estáis viviendo? Tanto individualmente como de manera colectiva, ¿no? Entiendo que son muchas horas juntas y no sé cómo… Hombre, yo de manera colectiva, de momento, la verdad es que estoy súper orgullosa de todas ellas, de todas y cada una, porque la unión que está habiendo esta vez es que yo no lo he visto nunca en la vida. O sea, esta vez es que somos una piña todas las residencias y estamos ahí apoyándonos las unas a las otras. Y luego, a nivel personal, pues a nivel personal desgasta mucho una huelga, porque sobre todo la gente, pues eso, sigue con turnos de trabajo, luego dedicas el tiempo libre a estar en la pelea. Y, bueno, pues desatiendes un poco también tu familia, desatiendes un poco todo. Y, pues, desgasta mucho. Pero, bueno, estamos fuertes, estamos muy unidas y, desde luego, estamos imparables en este momento. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Nos está uniendo muchísimo la lucha. ¿Con qué ánimo está ahora la gente? Conseguir hasta el final, hasta donde lleguen. Hasta el final, exactamente. Hasta la última residencia, eso es, hasta que la última residencia firme. Y estamos todas a una, y eso es súper importante. Y eso también les pone, pienso, que un poco nerviosos a las empresas que no han firmado. Están nerviosos. No pensaban, yo creo que no, concretamente en mi residencia yo creo que no pensaban, nunca había habido nada, yo creo que no pensaban nunca que nos íbamos a unir así. Y creo que en otras muchas residencias también se puede dar el mismo caso. ¿No? Sí, ¿verdad? San Ignacio, Guerra y todas estas también. Y nada, lo último que os quería preguntar es un poco cuál creéis que está siendo, cómo creéis que os está tratando los medios de comunicación este conflicto, si ha habido cambios respecto a otras batallas y cuál creéis que está siendo la percepción que la sociedad tiene de vuestra lucha. ¿Cuál es la percepción también que tienen las personas usuarias, las personas residentes? A ver, en esta ocasión yo creo que los medios de comunicación están jugando un papel muy importante porque se le está dando mucha cobertura al tema. Se le está dando mucha cobertura no solamente hacia los usuarios, que es normal, que es una preocupación hacia todos, sino también se nos está preguntando mucho a las trabajadoras. Porque normalmente, a ver, todos conocemos que los medios de comunicación a veces no cuentan toda la verdad. A veces se cuenta lo que interesa, porque yo, por ejemplo, en la anterior huelga que hemos vivido, los medios de comunicación no jugaban a nuestro favor. No jugaban a nuestro favor, solo se preocupaban del usuario y de sus familias, pero en ningún momento se preocuparon de las trabajadoras. Y, en cambio, esta vez yo creo que es completamente distinto.
que se le está dando mucha cobertura, se está hablando con las trabajadoras para que expliquemos por lo menos nuestros puntos de vista y lo que pedimos. Y luego, pues la sociedad yo creo que nos está entendiendo. Yo creo que nos está entendiendo, es un trabajo poco valorado, sobre todo las familias nos entienden bastante, yo creo, porque el que ha tenido a su familiar en casa pues entiende lo que es este tipo de trabajo. Y claro, no solo estamos con uno nosotros, estamos con un montón de ellos. Entonces, pues bueno, yo creo que nos están entendiendo bastante bien. Y aparte, bueno, que yo creo que hoy en día a ningún trabajador creo que esté contento de que se le aplique la reforma laboral. Eso entre otras cosas. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que nos están dando mucha popularidad y gente que, aunque no tenga usuarios o no tenga familias en su casa, personas mayores, o sea, yo creo que se está enterando todo el mundo. Y mucha gente, además, o sea, nos apoya. Están entendiendo el problema, sí. Y más visto eso, que es que, repito, trabajamos con personas, entonces mucha gente nos está apoyando. Y al salir a la luz es que la gente está entendiendo muchas cosas y sabe lo que hacemos y se preocupan. Yo creo que se están preocupando de más que antes, bastante más que antes. Yo no sé si es porque tenemos Diputación a nuestro favor o por qué, pero es que, en serio, ¿no? Está cambiando los Está papeles. cambiando todo, todo está cambiando. Es que hemos pasado Y eso que de tenía tener la unos- Diputación detrás igual no es tan bueno para los medios. Bueno, pues antes no teníamos... Es que hemos pasado de dos convenios anteriores, convenios, pactos o como sean. Uno era convenio, el otro no. En el cual Diputación decía, tomar, llegaba donde la patronal, decía, tanto dinero tenéis. Ellos se distribuían como les daba la gana para nosotros, para los esto y para su bolsillo, sobre todo, más que para nosotros trabajadores. A una Diputación que se les ha hecho frente y les ha dicho, no, aquí está. Y yo reparto el dinero que os voy a dar como yo quiero. Eso no se ha dado nunca. Entonces yo creo que eso ha hecho, no sé, ha hecho fuerza en el conflicto. Para mí es un punto Eso importante Que en el por fin conflicto. alguien se está preocupando por los trabajadores, yo creo. Porque hasta ahora la Diputación, sinceramente, No. nos ha puesto un muro delante. Nunca. Nunca nos ha echado una mano, sino todo lo contrario. Si ha podido hundirnos, nos ha hundido más. Y ahora pues las cosas han cambiado mucho a nuestro favor, pero han cambiado mucho. Por suerte.